Muy bien. Ahora en el ejercicio 3 vamos a encontrar una pregunta distinta a la que habíamos visto en los otros dos ejercicios. Nos dice: un ciclista se desplaza con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado por una carretera, cuyas ruedas sufren un rozamiento de 40 newton. De nuevo tenemos un rozamiento de 40 newton. Y la aceleración, en este caso nos la dan, es 2 metros por segundo al cuadrado. Si la masa del ciclista y la bici en total es 75 kilogramos, calcula la fuerza que está ejerciendo el ciclista en su movimiento. Ahora la pregunta es la fuerza, calcula la fuerza que está ejerciendo el ciclista. Bueno, vamos a empezar haciendo nuestro esquema. Fijaos que a mí me da igual que sean coches, ciclistas o personas. Yo siempre dibujo como mi caja, mi objeto, mi sistema de referencia y X, y empiezo a poner mis fuerzas. De nuevo, ¿el ciclista tiene masa? Pues claro que tiene masa. Pues entonces va a haber una fuerza peso, situada siempre apuntando al centro de la Tierra. Y como está apoyada sobre la carretera, pues el ciclista va a sufrir una fuerza normal. Si os dais cuenta, el peso y la normal siempre están. Siempre que tengamos un objeto sobre el suelo va a haber un peso, porque siempre el objeto tiene masa, y siempre va a haber normal, al estar apoyada sobre el suelo. Y ahora tenemos una fuerza de rozamiento, que sabemos que se va a oponer al movimiento. Yo aquí ya he dado por hecho que el movimiento va a ser hacia la derecha, va a ser en esta dirección el movimiento y en este sentido. ¿Vale? ¿Qué fuerza falta? Pues la fuerza que ejerce el ciclista para desplazarse. Esta fuerza que no sabemos en este problema cuál es el valor de esa fuerza. Esto es lo que tenemos que calcular. Muy bien, pues hacemos exactamente lo mismo de antes, sabiendo que la fuerza de rozamiento, que esta sí nos la dan, es de 40 newton. Y también nos dicen que la aceleración es 2 metros partido por segundo al cuadrado. Pues venga, aplicamos la segunda ley de Newton. La fuerza total es igual a masa por la aceleración. En el eje Y, ¿hay movimiento? No, el movimiento es en el eje X. Por lo tanto, la suma de fuerzas es igual a 0. Igual que en los otros problemas, n menos p igual a 0. Esta sería nuestra primera ecuación. Y en el eje X tenemos la fuerza, que es nuestra incógnita, positiva, y la fuerza de rozamiento negativa. Fuerza menos fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. Y ahora sustituimos, porque nosotros, al igual que en los otros ejercicios, hemos visto que la ecuación 2 es la que nos da el dato que buscamos, que es la fuerza F. Así que en nuestra ecuación 2 ponemos F menos F de rozamiento es igual a M por A. La F es una incógnita, menos 40, que es la fuerza de rozamiento, igual a 75 por 2. F va a ser igual a 75 por 2, el 40 pasa sumando y nos va a dar el resultado. 75 por 2, 150, más 40 son 190. Luego 190 newtons es la fuerza que ejerce el ciclista. Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente problema, al último problema, que nos dice lo siguiente: un cohete de 100 kilogramos de masa despega con un motor que genera una fuerza de 1200 newton. ¿Cuál es la aceleración que experimenta el cohete? Bien, ahora nos vuelven a preguntar por la aceleración, pero ahora no tenemos un objeto que se está desplazando por una carretera o por un camino, sino un cohete
que va a despegar o que está despegando. Por lo tanto, nuestro objeto, nuestro cohete, va a estar como si estuviera en el aire, porque ya no hay suelo. El suelo va a estar por aquí. Si nosotros colocamos nuestro sistema de referencia, tenemos que el cohete tiene masa. Sí, el cohete tiene masa. El cohete tiene masa que son 100 kilogramos. Por lo tanto, tiene peso. Nosotros lo colocamos aquí, el peso. ¿Hay normal? En este problema no hay normal. ¿Por qué? Porque ya el cohete se supone que está despegando y no está pegado en el suelo. Entonces no hay normal. No hay normal porque el cohete no está apoyado en el suelo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Siempre que tengamos el objeto sin apoyar, no hay normal. Y nos dice que despega con una fuerza de 1200 newton. Luego, la fuerza, en este caso, si está despegando, ¿hacia dónde va a ir el movimiento? El movimiento va a ir hacia arriba. Luego, la fuerza de 1200 newton apunta hacia arriba. Aquí ponemos nuestra fuerza. Sabemos además que F es 1200 newton. ¿Y el peso? Pues el peso, sabemos que la fórmula es masa por gravedad, aceleración de la gravedad. Y sabemos que G, donde G vamos a coger siempre 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, si queremos sacar el valor de P, simplemente tenemos que hacer M por G. La masa del cohete es 100 kilogramos por 9,8. Esto vale 100 por 9,8, 980 newton. ¿Por qué lo estoy calculando ahora y antes en todos los otros problemas no lo he hecho? Pues ahora veréis por qué, porque nos va a hacer falta. Si os dais cuenta, el movimiento tiene lugar en el eje vertical y el peso está en el eje vertical. Muy bien, ahora me pregunta el ejercicio que cuál es la aceleración que experimenta el cohete. Pues si yo aplico mi segunda ley de Newton, tengo que la fuerza total va a ser igual a la masa por la aceleración. En el eje Y, bueno, vamos a empezar esta vez con el eje X. En el eje X no hay ninguna fuerza. Por lo tanto, no hay que hacer nada. Sin fuerzas que estudiar. Y en el eje Y, que en este caso es donde se produce el movimiento, tenemos la fuerza positiva va a ser F porque es la que va a favor del movimiento. Y la negativa va a ser el peso porque es la que va en contra del movimiento. F es la única ecuación que tenemos, pues ya resolvemos esta. F vale 1200 y el peso vale 980. La masa vale del cohete 100 y la aceleración es nuestra incógnita. 1200 menos 980 son 220. Igual a 100A. A, 100 pasa dividiendo, es 220 partido por 100. A es igual a 2,2 metros partido por segundo al cuadrado. Y esta es la aceleración del cohete. Pues bien, hasta aquí todos los ejemplos que vamos a ver en este vídeo. Creo que es un vídeo bastante completo donde podéis ver distintos ejemplos de resolución de problemas de dinámica. Siempre seguir las instrucciones, hacerlo todo de manera ordenada y al final llegaréis a las ecuaciones y en función de la pregunta pues tendremos una incógnita u otra.